Regresamos a este segundo segmento de entrevistas en miércoles a las 8:45. Y como usted recordará, desde principios del mes de octubre, la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones quedó suspendida temporalmente por un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad. Pues derivado de ese amparo provisional, ha corrido todo el proceso para que tengamos sentencia definitiva. Y justamente el día de hoy tuvo lugar la vista pública en la cual los diferentes actores o las partes interesadas en este proceso se presentaron ante el Pleno de Magistrados para presentar sus argumentos de por qué el proceso debía reiniciarse o no debía reiniciarse dependiendo de la posición de cada actor. Para discutir sobre lo que ocurrió el día de hoy en la vista pública y analizar todo el entorno, diferentes posiciones y qué podemos esperar en los siguientes días, nos acompaña primero el magistrado Walter Villatoro. Él es actualmente magistrado de Sala de Apelaciones y se postuló como candidato a Corte Suprema de Justicia, pero fue eliminado de la lista. Magistrado, buenas noches, gracias. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Y también nos acompaña el licenciado David Gaitán. Él es director del Grupo Acción Ciudadana, una de las organizaciones que desde el inicio del proceso se ha dedicado a realizar procesos de auditoría y darle seguimiento a la transparencia y a la veracidad del proceso. Acción Ciudadana también presentó el día de hoy su posición al respecto. David, bienvenido, a ambos bienvenidos, muchísimas gracias. Gustavo, otra vez te cedo la palabra. Una primera pregunta. Hoy en la mañana se vio a todos los magistrados electos, o que habían sido electos en el primer proceso que está impugnado, vestidos de negro haciendo presencia. Sin embargo, nadie habló por ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es su interpretación, magistrado? Bueno, yo creo, en principio, gracias por la invitación. Yo creo que a mí particularmente me extrañó que ellos no participaran porque era un evento trascendental para el país, para los juristas nacional e internacionalmente. Sin embargo, la percepción, platicando con algunos profesionales, es de que probablemente no deseaban intervenir o participar, hacerlo por escrito. Creo yo que no era lo más conveniente, pues que estaba una gran oportunidad con terceros interesados y por lo tanto particularmente creímos con algunos juristas de que se perdió una gran oportunidad que ellos tenían, un derecho inherente como electos por el Congreso ya, para dar su punto de vista de esta forma, que lo hicieron los demás actores. Creo que la percepción particularmente fue negativa. Entonces, era un evento... ¿Como no estar seguros de su derecho? Probablemente, tal vez su derecho inherente ya lo tienen porque fueron electos y no sabemos qué va a pasar, sino que probablemente no quisieron exponer algunos puntos de vista que podrían en un momento dado ser polémicos y que entrar más a perjudicarlos en una futura elección o dejarlos ahí en definitiva. Entonces probablemente ellos sopesaron eso, tuvieron su particular idea porque al contrario censu, los magistrados electos de salas de apelaciones sí nombraron a su abogado para que los representara y era una gran oportunidad y no dudamos del conocimiento de los juristas que están para la Corte Suprema de Justicia o estaban y que era una gran oportunidad para hacerlo. David, una de las interrogantes que se suscitaron en los últimos días era si las organizaciones de sociedad civil iban a presentar suficientes pruebas sobre irregularidades durante el proceso. Hoy en la audiencia, ¿qué argumentos, qué pruebas presentaron los diferentes ponentes en el proceso? ¿Cuáles fueron las irregularidades que se argumentan que existieron a lo largo de todo el proceso de elección? Bueno, yo creo que entre este proceso ha quedado demostrado, digamos, que existen suficientes pruebas que demostraron las deficiencias de estos procesos, tanto llevados a cabo por las comisiones de postulación como el Congreso de la República al momento de elegir a los ahora electos, ¿verdad? Uno de los argumentos, pues, que nosotros hemos insistido mucho es la violación de la ley de la carrera judicial. Creo que durante todo el proceso de prueba y hoy en la vista pública tuvimos la oportunidad
oportunidad de demostrar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a todo el público presente cómo la ley de la carrera judicial fue violentada. Creo que no queda ninguna duda al respecto. Incluso se oía conversar en los pasillos a los magistrados electos y ellos aceptaban que existió una violación de la ley de la carrera judicial. Los argumentos vertidos por el abogado representante de los electos para Corte de Apelaciones, pues creo que al final los argumentos fueron: efectivamente existieron vicios, pero tal vez no es el mejor sistema y lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución. Creo que hay una aceptación por todos de que el proceso no fue el mejor, que no se eligieron a los mejores candidatos, que no se eligió atendiendo a capacidades, a reconocida honorabilidad, sino que fue una selección que se hizo únicamente a dedo. Nosotros tuvimos hoy a bien presentar con específicamente atendiendo a los expedientes y utilizando la tabla de gradación que utilizaron las diferentes comisiones de postulación, como incluso personas que pasaron de ser trabajadores del organismo judicial, por ejemplo, en caso de que tiene una persona que tiene un puesto de coordinador 1 dentro del Centro de Servicios Auxiliares, pasó de ser coordinador 1 del Centro de Servicios Auxiliares a magistrado electo. Un juez de paz móvil, que de juez de paz móvil resulta ser magistrado electo de la Corte de Apelaciones. Una persona cuyo único desempeño que ha demostrado durante sus 5 años escasos de carrera como abogado es ser gerente general del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, esto lo hicimos en comparación con otros jueces de carrera que tienen 31 años, por ejemplo, de trabajar en el organismo judicial, que pasaron desde pasantes, notificadores, juez de paz, juez de primera instancia, y que no fueron electos, a pesar que en algunos casos obtuvieron una puntuación mayor. Y otro de los casos que se le demostró a la Corte de Constitucionalidad es cómo se privilegió el ejercicio liberal de los abogados al otorgarle puntos preferentes y no a los jueces de carrera, contrario a lo que establece el artículo 22 de la ley de la carrera. Pero David, el problema es que la Constitución también es demasiado amplia en lo que pide. Pues, es decir, en el caso de los abogados en ejercicio, únicamente les pide un determinado periodo de tiempo de ejercicio de la carrera, no es más específica en ese sentido. Sí, bueno, es que recordemos que la Constitución Política de la República lo que establece son los principios bajo los cuales se tiene que dirigir un país, en este caso Guatemala, y establece los requisitos mínimos, digamos, que debe de cumplir una persona. Claro, dentro del desarrollo de esos principios que están establecidos en la Constitución está la ley de la carrera judicial y la ley de comisiones de postulación, que ya permite que el examen sea mucho más profundo, que se evalúen los criterios, y la Constitución, al establecer, si bien es cierto que establece los años de ejercicio que tienen que tener los abogados, también es cierto que la Constitución en el artículo 113 establece que para elegir a funcionarios públicos no se puede atender a más que méritos fundados en capacidad, idoneidad y honradez. Y esto es algo que violentó tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República al momento de hacer la elección. Es imposible que se puedan discutir en 43 segundos, como lo hizo el Congreso de la República al momento de elegir a la Corte Suprema de Justicia. En 43 segundos discutió respecto a la honorabilidad, capacidad y honradez de los 26 aspirantes. Esto es realmente imposible, y ellos como juristas saben que no se puede tomar un artículo por separado, sino la Constitución en su integralidad. Magistrado, en su caso particular, como candidato que fue dejado fuera de la lista, ¿siente usted que se violentaron los principios de la ley? ¿Siente usted que operó la comisión de manera arbitraria? ¿Hay alguna irregularidad que usted haya percibido estando como un actor directamente interesado en este proceso? En mi caso fue bastante especial, porque yo también iba para sala de apelaciones. De hecho, he estado en 3 salas de apelaciones últimamente, y el notario que faccionó el acta donde yo declaro bajo juramento cometió un error en la hora de inicio y de finalización, que es un error notarial, no de mi declaración. Lo impugné, incluso fui a amparo, fue denegado. Ya hay antecedentes de que un error de esta naturaleza del notario no implica para salas de apelaciones. Entonces fui dejado, creo yo, arbitrariamente fuera de la competición de salas. Obviamente yo tengo casi 18 años de estar en el organismo judicial, todas las clases de juez de alto riesgo, junta de disciplina, juez décimo con casos paradigmáticos, que es difícil. Entonces creo que sí se violó la ley de la carrera judicial, que
ya fue atacada de inconstitucionalidad cuando dice que los que estamos dentro del mismo judicial tenemos una preferencia sobre el de la calle. Es lógico, porque yo he dictado cientos de resoluciones de toda clase, principalmente lo penal, que es mi fuerte. Entonces, y que no vamos a despreciarnos de la calle, pero no es lo mismo estar acá, como están ustedes con tanta experiencia, que yo venir el día de hoy, obviamente es distinto. Entonces, sí se violentó. Es más, como decía el compañero, justamente la Constitución establece, desde el año 86, que entró en vigencia, se establece la ley de la carrera judicial, que entró en vigencia en el año 2000. Entonces, sí, la ley, incluso nosotros que estamos adentro del organismo judicial y que aspiramos, obviamente que nos examinan cada año, y esta última vez mi promedio fue de casi 94 puntos, no deberíamos de ni presentar expedientes, sino que el Consejo de la Carrera Judicial debería de presentar, decir, mire, aquí está la lista de los jueces que pueden ir a sala, y aquí está la lista de las salas que pueden ir a Suprema. Si nos toman en cuenta al final, ok, pero no se hizo. Entonces el Consejo, en ese sentido, y a la pregunta concreta que usted me decía, es efectivamente, para mí sí se violó la ley de la carrera judicial. ¿Y por qué cree que arbitrariamente lo dejaron fuera? ¿Hay algún interés? ¿No tenía amigos en la comisión? Realmente yo fui satanizado por algunos grupos que tienen derecho a hacerlo. Sin embargo, obviamente, no sé, porque no me da tiempo con mi trabajo a examinar el ambiente social, pero he tenido casos muy, muy paradigmáticos. Y hay que mencionar nombres, caso Sicavisa, por ejemplo, que fue muy duro para mí. Caso Bancafé, audiencias de 24 horas, que yo dicto en base a mi convicción, y cuando ligo a proceso lo hago porque estoy seguro de lo que estoy haciendo, como juez contralor, como juez de alto impacto o como magistrado, etcétera. No tengo ningún problema en hacerlo. Y mi esposa me decía, Walter, después de este gran caso que tuviste, ¿vienes a dormir tan tranquilo? Efectivamente, dormía tranquilo porque es mi convicción. Y si por eso tengo que pagar un precio de no ir a ninguna sala, etcétera, me interesa más la opinión de Dios para mi vida. Claro que esto es una aspiración. Yo conozco el sistema penal por dentro de hace más de 20 años. Trabajé en este proceso penal que lo conozco perfectamente y soy probablemente el único de los jueces que aplico normas constitucionales para resolver conflictos penales, y no solo la ley, veo el espíritu de la norma. Entonces hay mucho que hacer. Hay lo humano del juez. Yo lo he tenido porque es una de mis características y lo saben cientos de abogados que han litigado donde he estado. Entonces creo, en ese aspecto, creo que sí, en mi caso probablemente hubo tráfico de influencias o no sé, realmente no sé, porque me hubiera gustado estar en un foro con los candidatos que quisieran para discutir qué hacemos con las cuestiones penales. Entonces, pero no hay oportunidad, desgraciadamente, no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo nada. Lo único que tengo es mi conocimiento. Obviamente, probablemente en este momento no valga. Lo lamento muchísimo, pero ignoro realmente por qué fue dejado fuera. Sí. David, ahora, específicamente se está pidiendo ¿qué es lo que se pide? ¿Que se anule totalmente el proceso o bastará con que se repita la elección en el Congreso y que haya más discusión en el Congreso? Bueno, no, en nuestro amparo va enfocado para que el proceso se retrotraiga hasta el inicio de la comisión de postulación. Es decir, que se empiece y se elabore nuevamente la tabla de gradación. Esta vez la tabla de gradación y el perfil que se obtengan primero tendría que ser separado para Corte Suprema de Justicia que para Corte de Apelaciones, porque la lógica nos indica que no es lo mismo un perfil que el otro. O sea, no puede ser que las comisiones homologaran ambas tablas de gradación y que 28 candidatos que postularon a ambas comisiones de postulación resultaran mejor electos en Corte Suprema de Justicia que en Corte de Apelaciones. Es que va contra toda lógica. O sea, si estoy preparado para lo más, estoy preparado para lo menos, pero no podían obtener 20 puntos más para Corte Suprema de Justicia que para Corte de Apelaciones. Entonces, debería de iniciarse dentro de la tabla de gradación, y la tabla de gradación debería de incluir esos puntos, privilegiando a los jueces de carrera que obtengan una evaluación satisfactoria que el Consejo de la Carrera Judicial envíe dentro del listado. Aunado a ello, deberían de hacerse pruebas de conocimiento, es decir, lo que bien decía el señor magistrado acá, un juez, la Constitución permite que un abogado en el ejercicio liberal ingrese a la carrera judicial. Y en eso estamos completamente de acuerdo, pero deberá demostrar que sus capacidades son tan altas que aportarán a la carrera judicial.
pero no que se utilizarán en detrimento de las personas que, como bien lo decía el magistrado, han desempeñado durante años la judicatura. Ahora, pero hay una otra cuestión, magistrado. El abogado del grupo de magistrados de salas de apelaciones ha argumentado que ya esto es de prolongar el periodo, de hacer toda esta revisión del proceso, es decir, es como implicar un golpe de Estado contra la propia Constitución. Yo creo que cuando hay colisión de normas constitucionales, el juez, en mi caso, por ejemplo, yo lo hacía normalmente, lo hago, debe ponderar en forma razonable y coherente los intereses en juego. Si había una situación de descontento, por ejemplo, como decía el distinguido amigo, de un gran sector de la sociedad, hay una posibilidad de la Corte Constitucional tomar una decisión tan delicada, porque realmente es una situación, el amparo provisional, estamos a un mes de esto. Sin embargo, como que resultaba obvio, y por eso querían obviar algunas cuestiones de elementos de prueba, porque se trataba como un hecho notorio, porque justamente lo que decía el distinguido amigo, de que habían abogados que yo conozco, magistrados, doctores en derecho, que no pudieron pasar. Me dan ganas de mencionar nombres, pero no lo hago. Pero no es un golpe de Estado, simple es una resolución constitucional del máximo ente que debe velar por la Constitución. Y si había un amparo y un agravio que se plantea dentro de los amparos, la Corte de Constitucionalidad, en este caso, porque era contra el Congreso, debería de conocer y pronunciarse casi como otra resolución más. Claro que esto tiene implicaciones muy grandes, pero si es sanear un organismo importantísimo del Estado, creo que cualquier sacrificio podemos soportarlo, llevarlo. Yo no sé si voy a estar o no voy a estar, eso no me preocupa el Estado de Derecho y las generaciones que vienen. Pues ya lo ve usted, hay una serie de argumentos, tanto en contra como a favor de que se suspenda el proceso de elección de magistrados. Estamos a la espera en los siguientes días. Probablemente la Corte de Constitucionalidad emitirá su sentencia definitiva y definirá si el proceso hay que reiniciarlo o no. David, magistrado, muchísimas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Gustavo, siempre un gusto compartir mesa contigo. Por razones del tiempo los tenemos que dejar desde ya, pero los dejamos con nuestra compañera Rosario Orellana con la sección deportiva. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos.